estamos de regreso en Hoy es Noticia junto a Macarena Román. ¿Por qué? Porque durante esta jornada el presidente Gabriel Boric se reunió con familiares de ejecutados políticos en dictadura en medio de un momento en que el tema de los derechos humanos se ha tomado la agenda por un eventual un eventual indulto a violadores de derechos humanos por parte del próximo gobierno, en el caso de que saliera electo José Antonio Kast. Vamos a conversar con Macarena aquí Román para conocer cuáles han sido las reacciones de los candidatos y de qué se habló el día de hoy, porque también los ex candidatos han dado declaraciones siempre muy felices. ¿Cómo estás, Hola, Maca? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un tema que había quedado un poco decantado, ¿cierto?, cuando termina la primera vuelta presidencial, porque más bien los indultos y estos temas sobre derechos humanos los había posicionado, se los había llevado el protagonismo de alguna forma a Johannes Kaiser, ¿cierto? Claro. Y luego que él pierde en la primera vuelta presidencial, no había estado muy en el tapete este tema. Sin embargo, con la franja televisiva, en el primer capítulo de la franja que fue emitida el día domingo a las 20:50 horas, Janet Jara comienza con eso. Ni siquiera ahora lo estaba revisando, ni siquiera esperó algunos segundos para hablar de otra cosa. Va directamente a emplazar al candidato José Antonio Kast respecto a eventuales indultos. ¿Por qué? Porque ella da a conocer o a masificarse, ¿cierto?, nuevamente un video de José Antonio Kast en su carrera presidencial del 2017, es decir, de su primera carrera presidencial, donde se le pregunta si es que está de acuerdo con indultar a los presos de Punta Peuco, y él dice sí. Las preguntas eran, ¿cierto?, sí o no, y él dice sí, y eso obviamente entonces sale nuevamente a la luz a raíz de esta franja televisiva de Janet Jara. Y también porque cuando se le ha preguntado directamente, él dice que los temas de hoy son otros, escabulle la pregunta, contestarla directamente, pero él ha señalado en tanto este como otros temas que él no ha cambiado sus principios ni sus posiciones respecto a las posturas anteriores. Por lo tanto, claro, uno podría recurrir a esto, pero lo ideal sería saber ahora, poder, claro, conversar con el candidato y que él, luego de todo este tiempo que ha pasado, cuáles han sido sus reflexiones y si mantiene o no la posición. Totalmente, y él dice, estoy preocupado del futuro, pero sin duda también es interesante saber la postura de quién eventualmente nos gobernará, ¿cierto?, respecto a este tema. No son temas que dejen de importar por mucho que se esté preocupado, por supuesto, del futuro y de seguridad, que son temáticas relevantes en este minuto. Por otro lado, también no solamente el emplazamiento en sí vino desde el comando de Janet Jara, también desde el gobierno, a raíz de esta reunión que mantuvo el presidente, el ministro de Justicia y también la agrupación de ejecutados, de familiares de ejecutados políticos. Ahí se abordó el tema de plan de búsqueda, pero también el ministro quiso hacer énfasis en que, según el gobierno, y él decía, la postura del gobierno es que si se indulta a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, por violaciones a los derechos humanos, para nosotros, decía el ministro, es un retroceso. Y en ese ámbito, José Antonio Kast es que intenta dar esa vuelta, ¿cierto?, en la respuesta, donde dice, yo no le voy a contestar al vocero del comando. Él cataloga, ¿cierto?, al gobierno como la vocería del comando de Janet Jara. Vamos a pasar a escuchar al ministro de Justicia y luego ahondamos más en este tema. Nosotros en términos generales, por cierto, no consideramos que sea un paso que haya que dar. De hecho, todo lo contrario, sería un retroceso y además sería volver a cierta impunidad. El indultar a los criminales de lesa humanidad. Esa es la opinión de este gobierno. La opinión de este gobierno es que cualquier indulto a un criminal de lesa humanidad es retroceder en el largo camino que ha realizado nuestro país para tener justicia, que ha sido un camino largo, lento, doloroso y dificultoso. Y esos retrocesos, nosotros como gobierno no estamos disponibles para que ocurran dentro de nuestro gobierno. Bueno, ahí el ministro de Justicia enfático, ¿cierto?, en este tema. Y también, solo para agregar, Mati, porque se tenían dudas si es que se estaba haciendo los retiros de toldos, de refrigeradores y otros artefactos del centro penal Punta Peuco. Y el ministro reconfirma, ¿cierto?, la decisión de que este penal pasa a ser un penal común y corriente y que sí se van a retirar tanto toldos como refrigeradores y otros artefactos,
porque se habían ingresado algunos documentos, ¿cierto?, por parte de las defensas de quienes están cumpliendo condena en este recinto para que aquello no sucediera. Sin embargo, el ministro aclaró que eso sí o sí va a suceder, que la Contraloría ya tomó razón de aquel decreto y que finalmente Punta Peuco ya es un centro penitenciario normal. De hecho, que ya hay gente que está cumpliendo delitos distintos a los cometidos por lesa humanidad. Volviendo a este tema y al tema de presidenciales, ¿cierto?, y lo del indulto, vamos a pasar a escuchar la respuesta de José Antonio Kast. Los colegas, ¿cierto?, le preguntaban, ¿pero usted está o no de acuerdo con indultar a quienes están en Punta Peuco o que han cometido delitos de lesa humanidad? Y él decía, a pesar de que se le preguntó 2 veces, Mati, él insistía en que no va a hablar de ese tema, que no le va a responder al comando de Yanet Jara y que él está interesado en el futuro. Lo que descarto es contestarle a un vocero de la candidata Jara, porque lo que hemos visto en su franja es un estilo de hacer política. Ella optó por un camino de confrontación. Yo le pediría al ministro de Justicia que se preocupe de la seguridad de los gendarmes, que se preocupe de por qué entra droga a las cárceles, de por qué hay vulneración de derechos de los presos, de por qué hay celebraciones y fiestas en las cárceles, que se preocupe de las amenazas que han habido a autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público. Claro, porque ahí probablemente no creo que alguien piense o esté en desacuerdo con la idea de preocuparse de lo que está pasando en las cárceles en la actualidad, ¿cierto? Con la seguridad, es un tema que a todos nos preocupa, pero también, ¿por qué no referirse a un tema que también es interesante saber las posturas de los candidatos? Por ejemplo, haciendo la contraparte con Yanet Jara decía, yo no estoy de acuerdo con estos indultos, y lo decía claramente. Entonces, saber también es de toda lógica saber, y necesitamos también todos conocer la posición de José Antonio Kast, considerando también que podría ser el próximo presidente de nuestro país. Y Mati, también uno podría sacar o inferir de sus declaraciones de este día lunes. Se le preguntó al respecto, porque esta franja donde se hace alusión fue emitida el día domingo. ¿Qué dijo José Antonio Kast? Que es el Senado el que está tramitando un proyecto de ley ingresado por parlamentarios de la oposición que buscan que quienes están cumpliendo cualquier tipo de condenas, pero que estén a punto de morir en situación dificultosa ya de salud, puedan terminar esas condenas en sus hogares. Él dice, será el Senado quien evalúe si eso debe avanzar o no, pero que él es partidario que quienes están a punto de morir y no tengan conciencia de dónde están, por ejemplo, o qué condena están cumpliendo, puedan terminar sus últimos días en sus hogares. Es decir, uno podría inferir que él es partidario que las personas que están pagando condena y están en esas situaciones vuelvan a sus hogares. Claro, pero no lo ha dicho claramente. Claro, y en esa situación, por ejemplo, no está Miguel Krasnov. Claro. Que está en buenas condiciones de salud y todavía no cumple los 80 años. Claro, pero claro. Que ha sido como la imagen icónica de esta discusión. Quien es, por supuesto, un condenado por distintos delitos, diversos delitos de lesa humanidad durante la dictadura, más de 1000 años de cárcel debe pagar Miguel Krasnov. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de Yanet Jara, quien habla, de hecho, puntualmente sobre esta persona, este condenado y que permanece en Punta Peuco y que, claro, no tendría en este minuto esa situación de estar a punto de morir. Es muy complejo cuando el candidato Kast dice que se ha reunido con Krasnov y que no cree todas las cosas que se dicen de él. Y encuentro que es complejo porque para ser presidente de gobierno y de Estado en Chile hay que respetar el Estado de Derecho. Entonces realmente creo que es un peligro, al igual como cuando puso en cuestión lo que el Tribunal de la Libre Competencia dijo sobre su asesor Ortiz respecto de la colusión, que se diga que estas son opiniones, o respetamos o no respetamos los fallos de los tribunales. Pero en segundo lugar y de fondo, yo me imagino que al igual que la gente que Krasnov mató, torturó, quemó viva y violó, esas personas también deben haber querido morir en sus casas junto a sus familias. Y ellos no hicieron nada. Así que en mi caso no van a haber indultos. Bueno, y hay temas también que están generando este tipo de polémicas que es muy probable que mañana también se toquen en este debate de Archie, ¿cierto? El primer debate, el primero de 2 que van a protagonizar los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta pactada para el 14 de diciembre. Es probable que se toque tema de fronteras,
de seguridad, por supuesto, y también de estos eventuales indultos, porque es de interés obviamente nacional y porque están en la palestra. Quizás ahí José Antonio Kast define una postura más directa respecto a si está o no de acuerdo con indultar a personas como, por ejemplo, Miguel Krasnov. Ahora, la particularidad del debate de mañana es que, claro, ahora se reduce el número de candidatos, pero aumenta el número de periodistas. Son cerca de 7 periodistas los que van a estar ahí preguntando. Representando a las distintas radioemisoras, ¿cierto? Que de componen regiones, por cierto. También. Por ende, bueno, esperamos que obviamente haya espacio para este tipo de preguntas que tienen, por supuesto, relevancia actual. Y por otro lado, también hubo algún tipo de pronunciamiento de tanto el comando de Janet Jara como también de José Antonio Kast. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente son los candidatos que se están enfrentando en este tema, también quienes componen y quienes respaldan estas candidaturas. Desde la arista de José Antonio Kast apelan a superar este tipo de circunstancias o de hechos y que dicen hay que enfocarse en las problemáticas que están presentes en este minuto, que quizás si hay que hablar de indultos se pueda hablar luego de la elección con quien salga electo, porque será él quien defina finalmente entregar o no indultos. Desde el comando de Janet Jara, por el contrario, aseguran que no se puede indultar a personas que hayan sido condenadas por, según ellos, los delitos más fuertes que hemos conocido en la historia de nuestro país. Escuchemos parte de estas definiciones de ambos comandos. A mí me parece muy importante que lo aclare. Yo quiero decir en esto, no sé, dar un testimonio personal. Yo soy sobreviviente de casa. Muchos de mis compañeros, de mis amigos, son parte de la lista de los 119 desaparecidos. Krasnov sabe qué pasó con ellos porque él fue el actor de esa desaparición. Entonces no se merece ningún tipo de indulto. Si indultamos o no a presos por delitos de lesa humanidad, la verdad es que no creo que sea la preocupación urgente de la ciudadanía. Eso se verá en su momento una vez que el proyecto de ley que está en el Senado avance a la Cámara de Diputados y por supuesto que como Partido Social Cristiano vamos a evaluar el mérito y el contenido de ese proyecto para apoyarlo o rechazarlo. Bueno, ahí escuchábamos distintas posturas dentro de los comandos, cada uno por supuesto respaldando la estrategia de cada uno de los candidatos, que ya lo decíamos, se verán las caras este miércoles a partir de las 8 de la mañana, que habrá transmisión de nuestro canal también de este encuentro. El primero de dos pactados por los candidatos presidenciales, el primer cara a cara, porque obviamente asistieron los dos a un foro, pero que este sí tiene una tonalidad de debate donde se deberían enfrentar, ¿cierto?, las posturas que mantienen cada uno de los candidatos. Muy bien, vamos a estar atentas a ello. Por cierto, tenemos esta transmisión que comenta Macarena y después, por cierto, también el análisis. Muchísimas gracias.